El mensaje que tenemos para hoy, entonces, tiene que ver con muchos cerca de Jesús. Una de las cosas que vemos en el Señor es que Él atrae las personas. Colombia entero conocemos de Jesús. La mayoría de las personas en Colombia sabemos que Jesús es Dios. Mucha gente, siempre. Y es como el texto que nos da la Biblia para este mensaje. Y ese texto es un texto que narra una historia en los evangelios. Y les cuento la historia. Estando Jesús enseñándole al pueblo, a los discípulos, a mucha gente, y entre esa gente habían fariseos y también doctores de la ley. Venían de muchas partes de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de muchas partes habían personas allí. Y el Señor siempre ahí les estaba enseñando. Y una de las características que tenía Jesús es que en Él estaba la unción y el poder para sanar. Entonces, esa palabra que Él estaba dando atraía multitud. De tal manera que llegó el momento en que a Él vinieron a buscarlo un grupo de personas que traían a un paralítico en una camilla. Y bregaron a entrar, pero no pudieron. Entonces, ellos se hicieron sus planes y comenzaron a trabajar. Y lo que hicieron es que se las arreglaron para montar ese hombre al techo. Y cuando estaba en el techo, lo bajaron en medio de la gente, pero cerca de Jesús. Y Jesús, que todo lo discierne, miró esa gran fe que esa gente tenía y volteó a donde estaba el paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Hey, muchacho, tus pecados te son perdonados. Ay, comienza esta gente, los que habían alrededor, fariseos, escribas, sacerdotes, y allí se libardearon. Se enojaron, la tomaron contra Jesús. ¡Ey, un hereje! Pura herejía. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús, ahí paradito, les dijo: ¿y ustedes cuál es el alboroto, cabezones? ¿Les parece muy raro que yo sea el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo del Hombre. Y para que ustedes conozcan que yo tengo potestad en esta tierra para perdonar pecados, miren qué fácil. Santiago, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se paró, tomó su lecho y se fue a su casa. Y dice la palabra que todos quedaron anodadados, maravillados, diciendo, hoy se ha hecho maravillas en este lugar. El texto que les acabo de narrar está en Lucas, capítulo 5, versículos 16 al 27. Y allí en esa palabra, el Señor hace algo espectacular en medio de toda esa gente. Y lo que tenemos que aprender aquí es que Jesús siempre se rodeó de muchos. Alrededor de Jesús siempre hay multitudes. Y dentro de esas multitudes es donde se encuentran los 3, 4 tipos de terreno que dice la parábola del sembrador. Porque allí encontramos los que juzgan, los buscadores y perseguidores de bendición y los pagadores de precios. Y es bueno que nosotros como pueblo cristiano nos analicemos, miremos en qué grupo estamos nosotros, cada uno. Y esto te digo, que el estar aquí, el estar en aquella otra congregación, el estar en la de allá arriba, eso es pueblo todo atraído por Jesús. ¿Usted cree que las cantidades de parroquias que tiene Pasto, todas llenas varias veces al día, porque hay desde las 5 de la mañana, la de las 6, la de las 7 y después la de mediodía y después la de las 6 de la tarde y después de las 7 de la noche? Quiere decir que multitud está alrededor de Jesús, ya que todos van a esas congregaciones es a escuchar de Jesús. Alrededor de Jesús, muchos estamos. Aún aquí en la iglesia, aún en los hechos, estamos alrededor de Jesús. Pero es necesario que analicemos puntualmente para qué estamos ahí. ¿Qué nos motiva a estar allí? ¿Qué queremos al permanecer ahí? Me encanta analizar eso. Cuando voy de rodillas a la presencia del Señor, una de las cosas que le digo es: ¿cómo estoy yo contigo, Señor? Entonces, una de las cosas que nos queda clara es que el Señor atrae todo tipo de personas. Y por eso estamos hablando que entre todas estas personas podemos mirar los 4 terrenos. Entonces, allí en ese grupo, cuando el Señor enseñaba
cuando el Señor salvó y sanó, cuando el Señor despidió a la gente, habían muchas personas y podemos analizar ese tipo de gente que había ahí como sucede hoy en día. Ahí analizamos primero a los que juzgan. En el versículo 17 dice la palabra: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas. Entonces, ahí ya estaban preparados. Estaban mirando qué era lo que pasaba con Jesús. Y una de las cosas peores que veo yo allí es parecido a lo que Jesús dijo en tiempo atrás. ¿Saben una cosa? Ahora con mi venida, con mi presencia aquí, con mi evangelio aquí, les cuento algo. Ya el principal pecado no es el pecado. Ya lo peor que pueden hacer ustedes no es pecar. Lo peor es que no creen en el unigénito Hijo de Dios. Parecido a lo que yo veo acá. Esta gente que está allí para juzgar y señalar y hablar mal, hablando todo tipo de mal, aún mintiendo, no es que estén juzgando. Lo peor no es que estén señalando. Lo peor no es que estén desechando. Lo peor es su predeterminación a no entender, a no aceptar, porque vieron a Jesús como un malhechor. Por lo tanto, diga lo que diga, decían ellos, haga lo que haga, es malo para ellos. Cerraron un corazón que no les permitía ni escuchar ni ver, porque a lo menos por curiosidad, hombre, este tipo lo conocemos aquí en Jerusalén hace 30 años, lo traen cada 8 días a la plaza. Un día aquí hubo un ventarrón tan fuerte que lo dejó sin ropa y yo le conocí los pies, yo le conocí las manos, yo le conocí la cintura. Eso es como un esqueletico, porque es un paralítico y se le secaron sus músculos, sus huesos están vueltos nada. Y que venga este otro como lo trataban a él, y que venga este otro a decirle te sano, y que ese tipo mismo se pare y resulte con carne, y resulte con tendones, y resulte con todo, y así. Hombre, tiene que ser que predispusieron el corazón contra Jesús para decir no, no y no. Ese terreno es aquel donde la semilla cayó, semejante al terreno que está junto al camino. Escucharon la palabra,
arremetieron contra ella. Y hoy en día, ¿cuántas personas conociendo del Señor y toda esta cantidad de cosas aún siguen diciendo, no, hoy no hay milagros? No, hoy no hay que honrar a Dios con finanzas, no. No, hoy no se necesitan iglesias, todos los caminos llevan a Dios. Salen otros diciendo, no, hoy no se necesitan pastores. Y lo más tremendo es que cuando esto se da, que es la semilla que cae a bordo del camino, esa palabra, aunque la escucharon, no produjo nada. Secos. Un día me puse yo a pensar, con las campañas que hacemos. ¿Cuántos han ido a las campañas? Con las campañas que hacemos al aire libre, me he puesto a pensar que a veces armamos el sonido así en un parque y empezamos a predicar. Y hay 2 o 3 por ahí. Y unos cuantos de la iglesia que les da por ir. Porque no a todos les da por ir. Y yo me puse a pensar, óigame Señor, pero yo haciendo campañas y a quién le estoy predicando. Esto sería bueno que usted llenara este parque. ¿Qué cree que me dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores? Si este parque se llenara con solo tú venir y armar un sonido y predicar de mi nombre, todos los evangélicos andarían haciendo lo mismo. Por lo tanto, que yo lo haga por fe es un privilegio bajado del cielo. Y escuchan y escuchan, multitud escuchan y escuchan. Pero son en gran parte terreno de junto al camino. Nada. Por lo tanto, en esa historia que les cuento, hay ese tipo de personas. 2. Los perseguidores de bendiciones. De esto sí que hay también. Comenzando por la multitud de ex evangélicos que hoy andan sin Cristo en las calles porque Dios les respondía y les respondía, y el día que no les respondió dijeron chao. Es algo que nosotros tenemos que analizar muy bien. Porque el perseguidor de bendiciones recibe la bendición pero no se compromete. Estaban allí todos esos familiares del paralítico. Ahí van. No son esos. Esos familiares del paralítico, ¿qué sucedió con ellos? Hoy se hizo maravillas.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Hoy se hizo maravillas. Eso lo dice el 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Se volvieron evangélicos. Aleluya. Llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya. Pero cuando Dios convocó los salvos, solo 120 habían en el aposento alto. La mayoría eran buchipluma. La mayoría eran paticos que al volar les daba daño de estómago. Ahí es donde yo te estoy diciendo: éntrale a analizar a la salvación. Porque el compromiso es grande. Y el obrar tiene que ser muy intencional. Por lo tanto, no se comprometían. Los perseguidores de bendiciones son felices con la bendición, y en el momento de la bendición siempre están alabando a Dios. Es lo más hermoso, lo más lindo, lo más grande, lo más precioso. Pero sucede algo, que la esencia de la palabra recorre alma, cuerpo y espíritu, pero encuentra un corazón blindado. No permite que entre. A ver, comienza a imaginarse como la palabra, imagínesela como una arañita, como una araña. Cierre los ojos. Imagínese la palabra recorriéndolo todo como una arañita. Lo está recorriendo, lo cubre todo, le cubre todo el espíritu, le cubre todo el alma, le cubre todo, pero cuando llega al corazón, solo le falta meter la esencia del evangelio dentro del corazón. ¿Y a dónde lleva la esencia del evangelio? En las paticas. Ustedes saben cómo carga el polio, las abejitas, cómo cargan el alimento en la patica. Ellas se asientan en la flor y le arrancan lo que tienen que arrancarle y vuelan y van y lo colocan ¿en dónde? En su enjambre. Entonces haga de cuenta que así la arañita recorrió todo, y cuando llegó al corazón llevaba la esencia del evangelio en las paticas, y fue y se tiró de barriga sobre el corazón y hundió las paticas para conectar la palabra en lo profundo del alma. Y no pudo porque estaba blindado. ¿Y qué es estar blindado? Saber que estás pajareando y no te despiertas. Saber que estás cometiendo algo que a Dios no le gusta y te agrada la palabra, los cultos y todo, pero no le das lugar a Jehová que cambie de raíz todo. Y te encantan las bendiciones, pero no te encanta el compromiso. Corazón blindado. Más bien se le quiebran las paticas a la arañita. Porque el corazón dispuesto, llega la arañita y se echa de barriga sobre el corazón, y apenas hace así, ahí mismo penetra la esencia del evangelio. Y es donde la persona se vuelve un cristiano genuino, cuando la palabra mete sus paticas y en lo profundo del corazón inyecta
la esencia del Evangelio. Ahí es donde yo te digo, el Evangelio es para vivir bueno. Aunque muchos digan que yo digo que yo aquí digo que el Evangelio es para vivir bueno, es por cuestión de plata. ¿Qué plata ni qué tonteras? Es para vivir con Jesús, con mucha plata o sin mucha plata, con mucha salud o sin mucha salud, sea como sea, pero en la paz de Jehová de los ejércitos, esperando su venida, esperando su gloria, esperando su victoria, esperando su protección, esperando su provisión, esperando su paz, esperando su compañía por toda parte. Los perseguidores de bendición reciben, pero en el momento del cuento les importa más lo secular que lo de Dios. Asisten a todo lo de la iglesia, a todo lo del Señor, y viven felices, pero solo hasta el día que les llega la prueba. Y una de las cosas que tenemos que llevar muy claro en el corazón, los que vamos para el cielo, dígale al que está a su lado, los que vamos para el cielo, contéstele el que escuchó, es que seremos probados. Dígale al que está a su lado, tiene más rebaja una guía de marranos que la prueba de Dios para el que lleva al cielo. Y por eso es que la Biblia dice tan claro, el Señor es el que sabe librar de pruebas al justo. Y al que está dispuesto a enfrentar cualquier prueba permaneciendo fiel. Para ese es que dice la palabra, tú que vas adelante y serás victorioso, así caigas 7 veces te levanto. Para esas personas es que el Señor dice, te tengo esculpido en el hueco de mi mano y nada te arrebatará de allí. Bacano, bacano, es que es bacano. ¿Quién dijo que el Evangelio no era bacano? Es que por plata o en la tontera, plata tiene todo mundo. Hay gente llena de plata y más desgraciada que quién sabe qué. Mientras que mire, y vivo feliz. ¿Cuáles son los perseguidores de bendición? Los perseguidores de bendición es aquel terreno que cayó, donde la semilla, donde cae aquella semilla, cuyo terreno es pedregoso o espinoso. Y reciben con gusto y con alegría, pero una de las cosas que les es tropiezo es el mundo. ¿Por qué no se arma? Ay, pastor, es que la debilidad mía es diciembre. Ármese. Y Jehová lo va a ayudar.
Ahora, son terrenos, la tierra árida y de abrojos es un lugar no propicio para la semilla, porque es donde se da mucha fiesta, muchas pruebas, muchas cosas, pero no hay la capacidad de avanzar como hay que avanzar. Entonces, allí es donde es totalmente necesario, indispensable, es demasiado relevante pensar por ratos. Ay, cuando se desvela usted, cuando está por ahí quieto, piense un poco acerca qué fue lo que el Señor quiso decir con camino estrecho y amplio, puerta estrecha y amplia. Una de las cosas que yo te quiero decir es, anótate esta, porque te estoy hablando de ser radical, de carácter, de bendición, y eso es caminar por el camino estrecho. El amplio, allí venga. Y por eso te digo, si quieras, anota esto. Transitar por el camino estrecho no significa literalmente sufrir. Ojo con eso. Transitar por el camino estrecho no significa literalmente sufrir. Porque eso es lo que se ha pensado. Cuando le dicen la puerta estrecha, la puerta, ay, es porque llega, mejor dicho, lleno de llagas, con 30 días sin comer, solo comiendo algarrobas, con taparrabos porque no tiene más vestidos. No. Transitar por el camino estrecho, anótalo porque tienes que aprovecharlo. Transitar por el camino estrecho es avanzar siempre en la obediencia con Dios. El avanzar con la obediencia a Dios, unas veces te hará llorar, otras veces te hará reír, unas veces te entristecerá, otras veces te hará gozar, unas veces te hará hacer esto, otras veces te traerá felicidad. Por eso, para que salgas del confort de los perseguidores de bendición y entres al tercero, que es los pagadores de precios, te voy a dar 2 o 3 consejos para que transites por el camino estrecho. Número 1. No mire lo que más le conviene. Escribí mal, no mire, no, sino
No haga sí, no mire lo que más le conviene, no haga lo que más le conviene. Haga lo que dice Dios. Pregúntese, ¿qué dice Dios ante esta situación? Porque es que si empezamos a buscar solo lo que nos conviene, hay muchas cosas que nos convienen, que son lícitas, pero no viene de Dios, no son de Dios para mí, no lo quiere Dios así. Entonces, qué bueno ser una persona responsable y ante decisiones serias, porque ¿qué hago de almuerzo hoy? Pues eso el Espíritu Santo le ilumina que haga sancocho, y si usted hace frijoles, el Espíritu Santo dice, no, eso también está bueno. Pero decisiones radicales, fuertes, que tendrán que ver con tu vida. Ay, ya, ese es otro paseo, mijo. Asuntos de negocios, asuntos de empleo, asuntos de matrimonios, asuntos de separaciones, asuntos de ministerio, asuntos, cosas grandes. Es Jehová, a mí me conviene más quedarme más. Miren, hermano, yo cuando entré a la obra, ustedes ya les he contado 157.572 veces cuál ha sido mi oficio. ¿Cuál era mi oficio? ¿Se acuerdan? Tratomulero, manejaba una tratomula. ¿Ustedes creen que a qué hora en la carne iba a preferir yo bregar con la iglesia que manejar una tratomula tranquilo? Un trabajo que me gustaba, me encantaba. Vaya y venga, consiga platica, no hay problemas. Un derrumbe, échese a dormir hasta que lo desarrumben. Tranquilo. Como me decía alguien, es que, claro, usted es pastor. Que si es pastor, vive bien, usted, claro, con una iglesia. Y le contesto yo, pero usted sí es el más bobo que yo me he encontrado, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo tanta ganancia en una iglesia y no la ha montado. Hijo de pendejada, ¿no? ¿Por qué no la monta? ¿Por qué no la abre? A ver qué le pelecha. En la tercera consejería está llorando peor que el aconsejado. No haga lo que más le conviene. Haga lo que Dios dice. ¿Es lo más fácil? A veces sí. Uy, gloria a Dios que me... Señor, Señor, que sea eso, que sea esa, que sea ese, que sea aquello. Y era eso. Aleluya. El Señor me bendijo. Pero otras veces no es eso. Es aquello. Y lloré. Un día que quería comprar un terrenito para hacer la casa. Yo feliz. Llamé al Señor. Lo logré conseguir porque no lo conseguía nadie. El dueño de ese terrenito. Lindo. Para construir la casita. Ay, yo me soñaba. Ay, yo me soñaba. Vino desde Cali a hacer el negocio conmigo. Ya le tenía lista la platica. Listo, mañana vamos a la notaría, hacemos escrituras, esto y esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿y los gastos? Y me dijo, no van a ser mucho porque como vamos a colocar no 150 pesos, sino que vamos a colocar 25 pesos que costó. Le dije, ¿qué? O sea que yo asiento mi firma sobre severa mentira. Y no solamente y no es con lapicero borrable, porque yo lo podría borrar después para que eso no se den cuenta en el cielo. Eso queda ahí. Conclusión. Le dije,
Don Pistolo, si no cedo a sus pretensiones y a lo que usted me dice, se nos daña el negocio. Me dijo, se daña. Le dije, pues que se dañe, viejo cabezón. Y se dañó. Y me quedé con las ganas del terrenito. ¿Qué era lo que más me convenía? Ese terreno. Pero ¿qué era lo que Jehová decía? No. Camino estrecho. No busque el consejo que más le agrada. Cerciórese que es la guía del Señor. Porque hay gente que va de hermano en hermano pidiendo el consejo, hasta que se encuentra con el consejo que le agrada. Vea, hermano, usted que aconseja, no se ponga a pararle bolas a un cabezón de esos. ¿Quiere que le diga algo? Ya lleva 18 consejos. Y desde antes de empezar a pedir consejos, esa misma persona ya sabía qué tenía que hacer. ¿Por qué pidió consejo ahí en ese caso? Porque sabe por dónde va el agua al molino. Eso es camino estrecho. Estrecho no es que le cortaron una oreja y se la metieron al bolsillo y entonces está llorando por falta de la oreja. No, camino estrecho es tomar decisiones correctas que agradan a Jehová. Coge ese mocoso. Y qué bendición. ¿Es de dónde? ¿Pastuso? Es el de la bendición de Dios. Diga amén. ¿Cuántos creen que la bendición de Dios es así? ¿Cuántos creen que la bendición de Dios es así? Por eso es que el Señor anda por todo pasto buscando gente que venga al culto para aprender y glorificar el nombre de Él después de que aprende. Transitar por el camino estrecho no significa literalmente que va sufriendo. Transitar por el camino estrecho es tomar las decisiones que a Dios le agradan. Y no crea que es tan fácil, porque por eso hay tanta gente afuera. Pero la bendición del Señor, esta ya me la habías traído, ¿no? Ahora ya me trajiste otra. Entonces, dentro de la bendición del Señor, créalo. Sigue el camino que es. Va a llorar, va a gozar, va a sufrir, va a estar alegre por mucho tiempo. Al cielo va a llegar también. Y la ancha es tomar cualquier solución. No lo que más le conviene, ni lo que Dios dice, y no lo primero que se le presente. Anchísimo, loco. Eso es lo que hay que hacer para pasar al tercer terreno, al cuarto terreno, que es al que dio fruto cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. ¿Que son cuáles? Los pagadores de precio. A esas personas se les pega Jesús. Yo creo que el paralítico fue alguien que estuvo en los 120. Se pegó Jesús a su corazón. Y cuando nos pegamos a Jesús, como decimos en nuestra tierra, nos vamos a topar con Jesús, nos vamos a adherir a Él y vamos a caminar con Él. Sin importar el precio. Vive preparándose. A veces en oración comienzo a pensar en persecuciones y cosas de esas. ¿Qué pasaría ante una persecución? ¿Me quedaría entre el templo o saldría corriendo?
¿Qué pasaría? ¿Obedecería a Dios o a las leyes o a las leyes de las personas? ¿Qué pasaría? ¿Agradaría a Dios o a los hombres? Camino estrecho y camino amplio. Se le presentan los dos. ¿Por cuál se va? Sabiendo que el estrecho es el que al cielo llega, sin importar el precio. Entonces, cuando nosotros caminamos así, suceden cosas maravillosas, como por ejemplo, somos perdonados. Porque malos hemos sido. ¿Cosas de que arrepentirnos? Claro que sí. Pero el Señor, que ha sabido librar al justo, ¿cuál es el justo? El obediente. Que ha sabido librar al obediente, nos seguirá librando. Nos perdonará. Nos guardará de tentación. Nos dará el camino por donde debemos andar. Nos guiará por pastos verdes. Y aunque nos toque cruzar el desierto, valle de muerte, la victoria siempre la tendremos con Él. ¿Qué tenemos con el perdón? Cercanía con Jesús. Me pongo yo a leer a Deuteronomio, esos primeros capítulos, qué lindos. Cómo comienza, cómo dice la palabra cuando Moisés le enseña al pueblo y les dice: Jehová es tu guardador, Él va contigo, Él solamente guarda sus mandamientos. Guarda tus mandamientos, Él te dará todo, Él te entregará todo será tuyo, vivirás en plenitud, en bendición. Hazlo, obedécele al Señor. Tú eres pueblo escogido para Él, entonces camina con Él, obedécele a Él, hónralo a Él, glorifícalo a Él. Y entonces yo me pongo a pensar en esa palabra que el Señor le dio a Abraham cuando dijo: y a Abraham fueron hechas todas las promesas. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, y todo mira hacia alrededor, y lo que alcance a mirar tus ojos será tuyo, y esto, y como dice en el Nuevo Testamento, porque para Dios, para Abraham ha sido la promesa y su simiente, la cual es Cristo, y a los hijos de la simiente, las cuales son los cristianos. Él nos puede dar muchas cosas siguiendo en obediencia a Dios, y cuando nos va a disciplinar, nos disciplina, nos pone a llorar, pero vuelve y nos saca a los pastos verdes, a volver a alimentarnos en victoria, y seguimos en obediencia y tendremos multitud hasta llegar a la salvación eterna. Buen terreno, muy buen terreno. Tenemos que hacer nosotros. Preocúpate por tu salvación. Es bueno preocuparnos por nuestra casa y la pintura de nuestra casa. Pero es mucho más bueno y más mejor y menos peor. No, menos peor no. Mucho más mejor, pero masísimo mejor. Ocuparnos de las moradas eternas. Y a eso te trajo Dios hoy. A decirte: da un paso más adelante. Asegura tu salvación. Dios los bendiga.